ya de Santa Cruz, Bolivia. Soy docente de la Universidad Unifran, La Pampa, Bolivia. Soy docente también actual del curso de auxiliar de farmacia y visitador médico de la provincia Misque, también en Cochabamba, Bolivia, y docente, en este caso, de CIDES y de CEPID Galenos para instituciones de Perú, ¿no? En esta oportunidad traemos un tema bastante, pero bastante importante, ¿ya? Que es el tema del soporte vital básico, BLS, o el Life Support Basic, como lo quieran llamar, que vamos a ir de a poco viendo algunas cuestiones importantes que hay que resaltar para las personas que son estudiantes o para aquellos que no están tan familiarizados con el soporte vital básico o quizás con el soporte vital avanzado también, ¿no? Vamos a ir tocando algunos temas centrales, que eran temas que se veían de manera anterior en anteriores oportunidades, en guías anteriores, en la guía del 2020 y en la guía del 2015, y conforme como vayamos viendo algunos conceptos de manera básica, vamos a ir actualizando los conceptos que, valga la redundancia, ha actualizado la Asociación Americana del Corazón, en este caso que es la AJA 2025, ¿no? Nos vamos a pillar con un par de sorpresas a nivel del soporte vital básico y del soporte vital avanzado también, ¿no? Sobre todo en el ACLS, que es el soporte cardiovascular avanzado, donde hay algunas cuestiones importantes que se han dado a conocer, que se han actualizado sobre el uso de algunos dispositivos, la cardioversión, en qué tipo de pacientes podemos realizar algunas maniobras vagales, etc. ¿Ya? Entonces vamos a empezar el tema hablando de, vuelvo y repito, para las personas que no tienen tanto conocimiento o no están dentro del mundo de lo que es la medicina prehospitalaria o de la medicina como tal de emergencia, hablando un poco del concepto de lo que es el BLS, ¿no? O el soporte vital básico. Aquí, por sus siglas, como lo dice, el BLS, por sus siglas en inglés, en este caso traducido al español, sería el soporte vital básico, que va a incluir todas aquellas maniobras, procedimientos y acciones que todos los proveedores de servicios, en este caso proveedores médicos y personas que se forman para ser proveedores de primeros auxilios, van a tratar de ejecutar, ¿no? Todas las maniobras, procedimientos y acciones que van a ejecutar para intentar salvar una vida en un principio y en un conjunto tratar de mantener y precautelar lo que es signos vitales en un paciente, no todo lo que es el soporte vital del paciente, y que este soporte vital como tal, este BLS, va a constar de lo que es el RCP, el OVACE, ¿no? Son las técnicas que se realizan para la desobstrucción de la vía aérea, el manejo de los dispositivos DEA, que son los desfibriladores externos automáticos, lo que es muy importante para, sobre todo para el personal técnico de emergencias, ¿no? El personal de emergencias médicas, y por qué no también los paramédicos y los médicos que trabajan a nivel prehospitalario, que se han formado en PHTLS, ACLS, el PALS, etcétera, ¿no? Entonces, para dejar el concepto claro, el BLS como tal, cuando hablamos del soporte vital básico, hablamos de eso, ¿no? De todas las maniobras, los procedimientos que se usan para poder mantener y para poder precautelar, ¿no? Los signos vitales en un paciente como tal, ¿no? En una persona como tal. Entonces, dentro de este soporte vital básico, lo que nosotros podemos ver son todas estas maniobras que permiten la apertura de la vía aérea, las maniobras de reanimación, en este caso la reanimación cardiopulmonar para las personas que entran en paro cardiorrespiratorio, en paro cardíaco o en paro respiratorio, cual de estas tres sea la razón. Y por supuesto el manejo de los dispositivos DEA, que en este caso serán los dispositivos de desfibrilación externa automática, ¿no? El manejo de los dispositivos DEA como tal ya hace más parte de lo que es el manejo avanzado de, del soporte vital avanzado, pero hay algunos de los primeros auxilios en el grupo de urgencia médica también les voy a enseñar a los proveedores LEOS, ¿no? Que son los proveedores no expertos. Bueno, antes de ir con ya algunas pautas que vamos a ir viendo y con el tema de la actualización, vamos a ir viendo algunos conceptos importantes. Dentro de lo que es el soporte vital básico,
hay un término que se utiliza para designar a todos aquellos proveedores de servicio, a todos aquellos proveedores de primeros auxilios no expertos. Esto quiere decir que no son personal de salud, que no son personal médico. Entonces, a estos proveedores de primeros auxilios o proveedores de BLS como tal, se le conoce como proveedores legos, ¿no? Estos proveedores Lego, vuelvo y repito, van a ser todas aquellas personas que han recibido el entrenamiento en BLS o primeros auxilios como tal, pero que no tienen formación en salud, o sea, que no son profesionales de la salud, no son técnicos en emergencias médicas, pero que han recibido la formación en BLS, en EDCP, en la maniobra de Heimlich, etcétera, etcétera, en las maniobras de apertura de vía aérea, pero que no tienen formación en el servicio de salud, ¿ya? Entonces, para que quede claro el concepto, existen estos llamados proveedores Lego que van a ser los proveedores de primeros auxilios que no son expertos, que no son personales de salud, ya no tienen formación en el área de la salud. Doctor, muy Antes buenas noches. No sé si me logra escuchar. de ver Doctor, buenas noches. No sé si me logra escuchar. la imagen anterior, que es la imagen de la actualización respecto a Buenas noches, doctor. Se está entrecortando el audio. No sé si podría. Deme un momentito. No sé si se me escucha mejor ahora. Sí, doctor, porque de antes se escucha un poco entrecortado. Ya, perfecto. ¿Se me escucha mejor ahora para aclarar, por favor? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, les decía que antes de ver el tema de la actualización respecto a algunas maniobras para la apertura de la vía aérea, hay que ver lo que veíamos nosotros en las guías anteriores, que serían las guías del 2020 de la AJA y de la guía del 2015, ¿no? En este caso, teníamos que para la apertura de la vía aérea encontrábamos dos maniobras. La primera maniobra que encontrábamos era la maniobra de frente mentón, ¿no? Para la hiperextensión, en este caso, de a nivel mandibular y la cabeza, llevar la cabeza hacia atrás para permitir lo que es la apertura de la vía aérea. Y teníamos una segunda maniobra que era solo recomendada en el caso de sospecha de lesiones cervicales, ¿no? Traumatismo craneoencefálico y lesiones cervicales. Entonces la maniobra de frente mentón, en este caso, se dejaba a un lado y la maniobra que se prefería era la maniobra de subluxación mandibular o la maniobra de tracción mandibular como tal en aquellos pacientes que sospechábamos de lesión cervical, ¿no? Entonces, estos eran los criterios que nosotros teníamos para el manejo o apertura de la vía aérea. Dos maniobras, la del frente mentón y la maniobra de tracción mandibular en aquellos pacientes que se sospechaba de lesión cervical. ¿Ok? Hasta aquí estamos perfectos. Ahora, ¿cuáles han sido algunos de esos cambios que se han dado respecto a esto que les estoy comentando? Lo primero de lo cual nos habla la actualización de la AJA 2025, que salió de hecho el 27 de octubre de este año, hace poquito, es de que los operadores telefónicos, o sea, las personas que operan los servicios de emergencia, va a depender evidentemente cuál sea el servicio de emergencia de su país. Si es el 911, aquí en Bolivia, por ejemplo, tenemos el 119, el 116, el 161. Son varios números que se utilizan a nivel de emergencia, ¿no? Pero la actualización dice de que los operadores telefónicos, las personas que se encargan de atender las llamadas de emergencia,
van a guiar a los operadores o a los reanimadores legos, que vuelvo y repito, son aquellos reanimadores o proveedores de primeros auxilios no expertos, o sea, que no tienen formación en salud, pero que han recibido la instrucción a nivel del BLS o cursos de primeros auxilios como tal, ¿no? Entonces, van a ser los operadores telefónicos de los servicios de emergencia los que van a guiar a los reanimadores LEGO para que se utilice, en este caso, el RSP solo con las manos en el caso de los adultos. Escuchen bien, el RSP solo con las manos en el caso de los adultos y la RSP convencional, que todos conocemos, en este caso que sería el algoritmo de 30-2, ¿no? 30 compresiones y 2 ventilaciones, en el caso de los niños, ¿no? ¿Por qué se hace esta diferenciación como tal de adultos y niños? La diferenciación que se hace en que uno tenga que hacer RSP solo con las manos, ¿no? Y en el otro caso se tenga que hacer RSP convencional con las ventilaciones, se debe a que en la mayoría de los casos, o en el 70% de los casos de paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio en los niños, se debe a causas de hipoxia, ¿no? O en el caso de los paros cardiorrespiratorios como tal, la principal causa es algún problema a nivel ventilatorio, ¿no? Algún problema a nivel respiratorio. Entonces, por eso lo que se hace es darle mayor preferencia, mayor relevancia a lo que sería la utilización de ventilaciones en el caso de los niños y no así en el caso de los adultos que se prefiere el RCP solo con las manos. Ahora, vuelvo y repito, este tipo de actualización, como lo dice la imagen, que ustedes van a tener acceso a este documento y a los documentos, al paper como tal, ¿no? A las actualizaciones destacadas de la AJA. Esta actualización solo habla, como lo dice la actualización, como lo dice la imagen, de los proveedores legos, o sea, los proveedores no expertos, los proveedores que no son formados, que no son médicos, que no son técnicos en emergencia médica, etc. Son para cualquier otra persona que haya recibido instrucción en RCP, en BLS o en primer auxilio y que no tiene formación como médico, como enfermera o como paramédico como tal, ¿no? Entonces, esta actualización de la utilización del RCP solo con las manos en el caso de los adultos y el RCP convencional combinada con las ventilaciones en el caso de los niños, ¿ya? Algo para tomar en cuenta es de que en las guías anteriores y en todas las guías que tienen que ver con guías de reanimación, guías de soporte vital básico y avanzado, se toma como niño o como paciente pediátrico, si ustedes lo quieren, y se diferencia del paciente lactante a los niños mayores de 1 año, ¿no? Entonces, cuando hablamos de paciente pediátrico, hablamos de todos aquellos niños que son mayores de 1 año, y cuando hablamos de pacientes lactantes, o sea que en este caso la mamá le da de lactar todavía, ¿no? Le da pecho, le da leche materna, en este caso hablamos de niños menores de 1 año. Esto para fines de guías, ¿no? Las guías que nos recomiendan, que cuando se habla de pacientes pediátricos ya hablamos de pacientes mayores de 1 año, y cuando se habla de pacientes lactantes hablamos de pacientes menores de 1 año. Bueno, ¿qué otra cuestión importante hay referente a la utilización, en este caso, de ciertas maniobras? En este caso, de las maniobras de frente-mentón y de la maniobra de subluxación mandibular. Y esto me lo podrán preguntar al final de la clase para los que quieran. Los que no quieran, no hay ningún problema. Pueden leer el paper donde va a estar ya todo completamente largo, ¿no? Y extenso, extendido para que lo puedan leer. En este caso yo lo que hago es traerle la actualización resumida, ¿no? ¿Qué nos dice la actualización? En el caso de no poder mantener o no poder iniciar una apertura de la vía aérea o mantener la apertura de la vía aérea o mantenerla abierta la vía aérea en un paciente con la maniobra de subluxación mandibular en aquellos pacientes que se sospecha de lesión cervical y de TSE, ¿no? En los pacientes con traumatismo craneoencefálico, se puede utilizar la maniobra de frente-mentón para la apertura de la vía aérea. Como lo están escuchando,
En esta nueva actualización, a través, no se olviden de que todas las actualizaciones de las guías americanas, como la de la AJA y de la ERC, de las guías europeas, son basadas en evidencia, ¿no? Basadas en evidencia científica, en metaanálisis, etcétera. Entonces, está recomendada la utilización de la maniobra de frente-mentón en aquellos pacientes en los que la utilización de la maniobra de subluxación mandibular no ha sido posible o quizás no se conoce la técnica como tal. Está recomendada la utilización de frente-mentón para la apertura de la vía aérea, incluso en aquellos pacientes que se sospecha de lesión cervical y de traumatismo craneoencefálico. ¿Ok? Ahora, al final de la clase, de la ponencia, me podrán preguntar el por qué y ya podemos hablar un poquito más de eso, ¿no? Pero dentro de las actualizaciones como tal, está indicado el uso de la maniobra frente-mentón para la apertura y el mantenimiento de la vía aérea de manera permeable y posteriormente el uso de dispositivos orofaringios, cánulas orofaringias, etcétera, ¿no? Eso ya desde el punto de vista del soporte vital avanzado. Pero, actualización importante, está indicada, evidentemente aprobada, el uso de la utilización de la maniobra frente-mentón, incluso en aquellos pacientes que se sospecha de lesión cervical y de TCE, ¿no? Ahora, ya vamos entrando a las partes, bueno, las dos anteriores imágenes que vimos sobre las actualizaciones de los proveedores Lego y la actualización en la utilización de frente mentón, causó muchísimo impacto en todo lo que es la comunidad médica, ¿no? Sobre todo porque se tenía este tabú alrededor de la utilización de la maniobra de frente mentón y de provocar mayor cantidad de lesiones en el paciente, en los pacientes de sospecha de lesión cervical, o provocar complicaciones en la lesión que ya puede estar de manera preexistente en estos pacientes, pero a través de las autorizaciones y a través de la evidencia científica y de los años de estudios del 2020 hasta el 2025, que son 5 años que se ha venido estudiando todos los procedimientos de manera continua, entonces se ha visto que sí es permitido la utilización de la maniobra frente-mentón en el caso incluso de lesiones cervicales o traumatismo craneoencefálico. Ahora bien, una de las actualizaciones más importantes que se ha dado, y esto verdaderamente generó un boom, ¿no? Generó todo un estalle a nivel de la medicina, sobre todo en la medicina prehospitalaria, ¿no? Y en conjunto también un poco en la medicina intrahospitalaria. ¿Qué pasó o qué se actualizó? Recordemos que en la guía del 2020 teníamos que dentro de la cadena de supervivencia teníamos dividido la cadena de supervivencia del adulto con la cadena de supervivencia del paciente pediátrico y en ambos casos teníamos dos cadenas, ¿no? Teníamos una cadena de supervivencia utilizada para paro cardiorrespiratorio en pacientes extrahospitalarios y teníamos una cadena de supervivencia utilizada en pacientes con paro cardiorrespiratorio de manera intrahospitalaria. Entonces, quiere decir que teníamos 4 cadenas de supervivencia, ¿no? Teníamos 2, extrahospitalaria e intrahospitalaria en el adulto, y lo mismo en el paciente pediátrico, extrahospitalaria e intrahospitalaria. Ahora, ¿qué ha pasado? Que puede ser que lo que les voy a comentar, de acuerdo a la actualización, les mejore un poco la vida o les facilite la vida como tal, ¿no? Lo que pasó fue de que se han unificado los conceptos. Entonces, ahora tenemos una única cadena de supervivencia con estos 6 eslabones que presentan, como lo están viendo en la imagen, para ambos tipos de pacientes. Tanto el paciente adulto como el paciente pediátrico tienen ahora una cadena de supervivencia unificada, ¿no? Quiere decir esto que ahora es una sola cadena de supervivencia la que se va a utilizar para ambos casos, ¿no? Aquí voy a hacer un poco para que lo vean. En este caso tenemos que el primer eslabón sería el reconocimiento y activar los sistemas de emergencias pertinentes, ¿no? El segundo eslabón, el RCP de alta calidad,
El tercer eslabón, la desfibrilación, en este caso cuando lleguen los dispositivos de desfibrilación, los dispositivos DEA. Tenemos como cuarto eslabón la reanimación avanzada, que ya hablamos del soporte vital avanzado, con la colocación de adrenalina y de algunos otros pasos, la intervención para ver si el paciente tiene o no ritmo desfibrilable o no. Entonces eso ya es un poquito más avanzado, ¿no? Y posteriormente ya encontramos al final como último eslabón lo que es la recuperación y supervivencia del paciente, que hace especial énfasis ya no solo en la recuperación motora, en la recuperación de la movilidad como tal de las extremidades superiores e inferiores, sino también el especial cuidado en lo que es la salud cognitiva, ¿no? En lo que es la recuperación y la rehabilitación a nivel del sistema nervioso, en este caso a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, un paso verdaderamente importante ha sido la unificación de la cadena de supervivencia, que como les digo, les vuelvo a mencionar, para los que no saben, anteriormente existía una cadena de supervivencia para adultos y una cadena de supervivencia a nivel pediátrico, que en realidad eran dos para cada uno, ¿no? Porque se contaba a nivel extrahospitalario y había otra a nivel intrahospitalario. Ahora tenemos una sola cadena unificada para ambos casos, ya sea para pacientes pediátricos o para pacientes adultos, y para ambas situaciones también, ya sea para el ámbito extrahospitalario y para el ámbito intrahospitalario. Bueno, aquí está la imagen de la cual hablábamos hace. Vuelvo y repito, la voy a volver a repetir para aquellos que quizás no estaban tan atentos o para que se vuelva a entender de mejor manera. En aquellos pacientes con TCE, que es el traumatismo cranoencefálico, y los que se sospecha de traumatismo cervical también, si no se pudiera hacer la apertura de la vía aérea con la tracción mandibular, está permitido, ya está permitido, abrir la vía aérea mediante la extensión de la cabeza y elevación del mentón, que sería la maniobra frente-mentón. Como lo dice en la imagen, y lo van a tener ustedes el paper para leerlo de manera más extendida, más completa, en el caso de los pacientes que tengan lesión cervical o se sospeche de lesión cervical o traumatismo craneoencefálico y no se pueda abrir la vía aérea con la transición mandibular o con alguna inserción de algún dispositivo del manejo avanzado de vía aérea, alguna colocación de alguna cánula orofaríngea, dispositivo orofaríngeo, supralótico, etcétera, se puede utilizar la maniobra de extensión de cabeza y elevación del mentón para permitir la apertura de la vía aérea. Entonces, esto queda más que claro que sí está permitido, que sí está avalada la utilización de la maniobra frente-mentón en el caso de que ustedes no puedan usar la maniobra de tracción mandibular o que verdaderamente ustedes como proveedores legos, o sea, proveedores no expertos, no sepan ejecutar la maniobra, en este caso de la tracción mandibular o de subluxación mandibular, ¿no? Entonces, queda completamente claro que la maniobra frente-mentón está permitido incluso en pacientes que se sospecha de TCE o de lesión cervical. Bueno, ¿qué otras cuestiones importantes hay que tomar en cuenta a la hora de la actualización del LSP, tanto en pacientes adultos como pacientes pediátricos? Lo primero que nos indican las guías es que el RSP se tiene que llevar, la reanimación se tiene que llevar a cabo siempre, siempre, siempre en el lugar, en la escena donde ha sucedido el imprevisto, ¿no? En el caso de que el paciente colapse en su casa, el paciente colapse en la calle, el RSP se tiene que prestar, el RSP en condiciones, en este caso, se tiene que prestar en el lugar, o sea, en la escena donde se ha suscitado el hecho. Y no así empezar el RSP y posteriormente continuar el RSP durante el traslado. No. ¿Por qué? Porque esto disminuye las posibilidades de sobrevida del paciente, las posibilidades de salvarse del paciente, disminuye las posibilidades de el retorno de la circulación espontánea en el paciente. Esto quiere decir que el paciente vuelva a tener signos vitales como tal, ¿ya? Entonces, esto disminuye
no solo la calidad del RCP, porque vamos a estar haciendo RCP en movimiento y esto disminuye muchísimo la técnica y disminuye muchísimo la posibilidad de tener un RCP de condiciones y un RCP de alta calidad, de alta calidad, ¿no? Entonces, el RCP se tiene que practicar siempre en el lugar, en la escena que se ha suscitado el hecho, ¿ya? Importantísimo. El RCP se tiene que dar en el lugar, en la escena, y no así trasladando al paciente y haciéndolo en condiciones que no son óptimas para dar un RCP en calidad, ¿ya? O de calidad en este caso. Otra de las cuestiones importantes que hay para ver aquí, ¿ya? Algo que nos dice la actualización es que en el caso de los proveedores legos, vuelvo y repito, aquellos proveedores que no son personal de la salud, que no son expertos en paramedicina ni técnicos en emergencias médicas, que son una persona cualquiera que ha recibido el entrenamiento en BLS, primeros auxilios o RSP, ok, en este tipo de proveedores, los proveedores legos, está previsto el hecho de que ellos no tengan la necesidad de tomar pulso para iniciar con la maniobra de reanimación. Aunque parezca loco, vuelvo y les digo, en los proveedores legos, no estoy hablando del personal médico, del personal paramédico, del personal auxiliares paramédicos o técnicos en emergencia médica. Estoy hablando de los profesionales legos. En los profesionales legos, perdón, en los proveedores legos está permitido, ¿ya? El hecho de que ellos no tomen el pulso, que no sea necesaria la toma de pulso para la iniciación del RCP como tal o de las maniobras de reanimación. Entonces, ¿cuál sería entonces el tema aquí? ¿Qué tienen que ver los proveedores legos para iniciar, en este caso, el RCP? Hay como un acrónimo que es el no-no-go, en este caso, que sería no respira, no responde, go. O sea, en este caso, vamos, actúe. Quiere decir, si yo veo a un paciente que colapsa, vamos a suponer en el caso de los proveedores legos, si yo estoy viendo un paciente que colapsa frente a mis ojos y voy a prestarle el servicio, en este caso voy a prestarle los primeros auxilios, el paciente no responde, el paciente no respira o quizás respira, pero no respira en condiciones, quiere decir que jadea, boquea o tiene algo que se conoce como respiración agónica. En estos pacientes no es necesario tomar el pulso para los proveedores legos, ¿ya? Para los proveedores legos no es necesario la verificación del pulso para la iniciación de las maniobras de RCP. Entonces, paciente, ¿cuál sería la fórmula en este caso o el algoritmo que utilizan los proveedores legos o van a utilizar los proveedores legos? Van a ser el no, no, go. No responde, no respira, actúa, ¿no? Entonces, vamos, empezar el RCP. De eso se trata el no-no-go. No responde, no respira o respira de manera agónica o jadea. Entonces, go, a activar, a actuar y a empezar a hacer el RCP en condiciones. Solo en aquellos proveedores, ¿ya? Los proveedores legos. No es necesaria la verificación de pulso en los proveedores Lego, y ahí solo se basan en el algoritmo en este caso, o en el acrónimo no, no go. No responde, no respira, actúa. ¿Perfecto? Entonces, para que quede claro, en esos tipos de proveedores, en los proveedores Legos, no es necesaria la verificación del pulso. Ahora, antes de ir a la actualización, que ya sería, en este caso sería ya más del soporte vital avanzado, ¿no? Vamos a ir del ACLS como tal, vamos a ir a algunas pautas importantes para dar a nivel del OASE, ¿ya? Para los que no conocen, las siglas OBASE, ¿ya? Que serían O, en este caso viene después B chica, A, C y E, ¿no? El OBASE, son aquellas, o habla de aquellas situaciones donde hay una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, ¿no? Eso significan las siglas OBASE, obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, ¿no? En cuanto a las reglas del OBASE o al algoritmo del OBASE, nos encontramos una actualización bastante importante que algunos han quedado descontentos, algunos han quedado contentos con lo que voy a nombrar, porque aseguran de que sí permite una mayor
tasa de desobstrucción o una mayor probabilidad de desobstrucción de la vía aérea. ¿Y qué cambió el algoritmo actual del algoritmo anterior? Si ustedes recuerdan, el algoritmo anterior hablaba de lo que se conoce como maniobra de Heimlich, ¿no? La maniobra de Heimlich, que son las compresiones abdominales, y hablaba de la utilización de esta maniobra de manera continua en el caso de haber una obstrucción de la vía aérea de manera total, ¿no? Donde el paciente ya no pudo expulsar el objeto o el cuerpo extraño a través de, en este caso, el reflejo de la tos, y que posteriormente se obstruye la vía aérea por completo, una obstrucción total, y el paciente ya empieza a dejar de emitir sonidos, el paciente ya no puede hablar, el paciente empieza a ponerse cianótico, morado, ¿no? Porque evidentemente ya no está entrando el oxígeno al cuerpo, a los tejidos, ¿no? Y posteriormente a eso, cuando ya encontrábamos un paciente en esas condiciones, iniciamos la maniobra de Heimlich, ¿no? En las guías anteriores recomendaba de que 3 hasta 5 veces que se realicen de 3 a 5 compresiones abdominales, en la mayoría de los casos sería suficiente para volver esta maniobra efectiva, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la actualización? La actualización nos dice que ante un paciente que tose, a un paciente que responde, a un paciente que todavía puede hablar o emitir sonidos, a este tipo de pacientes tenemos que alentarlos a que siga tosiendo, ¿no? A través del reflejo de la tos, que busque sacar el cuerpo extraño que está provocando la obstrucción a nivel de la vía aérea, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes que todavía hablan o emiten sonido, quiere decir de que todavía hay una entrada de aire, ¿no? O sea, que está entrando el aire al cuerpo y por ende el paciente todavía puede emitir sonido, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes lo que hay que hacer es alentarlos a toser para que traten de expulsar el objeto o el cuerpo extraño que esté produciendo la obstrucción de la vía aérea. Ahora, en el caso de que el paciente ya no pueda toser, ya no esté emitiendo sonido y evidentemente que el paciente se ponga cianótico, van a haber dos situaciones. La primera, que el paciente ya no responda directamente, o sea, que ya vuelva a un estado de inconsciencia y que ya no responda con nada, o sea, que se desmaye y pierda la conciencia por completo, y en ese tipo de pacientes van a tener que iniciar el RCP, ¿no? El RCP en las condiciones mejores posibles, ¿no? En el caso de que el paciente todavía responda, se quiere decir que a pesar de que no emita sonidos, de que esté cianótico, todavía está consciente o despierto, por así decirlo, en este tipo de pacientes tenemos que iniciar 5 golpes interescapulares, no se quiere decir entre las escápulas, en la parte superior de la espalda, interescapulares, y posteriormente 5 compresiones abdominales. E intercalar 5 golpes interescapulares, 5 compresiones abdominales, ir intercalando hasta que el objeto sea expulsado. Volvemos a mencionar, en esta nueva actualización, en los pacientes adultos, ya en los pacientes adultos, bueno, y en los pacientes pediátricos también, en los que se consideran mayor a 1 año, lo que se va a hacer es 5 palmadas, ya, o 5 golpes bastante precisos y secos sobre las interescapulares, o sea, interescápulas, 5 golpes, y posteriormente 5 compresiones abdominales hasta que el paciente expulse el cuerpo extraño o lo que está produciendo la obstrucción. ¿Ok? Entonces, a diferencia de la guía anterior, que solo hablaba de la maniobra de Heimlich en los casos de atragantamiento o de asfixia por atragantamiento de obstrucción de vía aérea total, donde solo se utilizaba la maniobra de Heimlich, aquí se intercala entre 5 golpes, interescapulares y 5 compresiones. 5 golpes interescapulares y 5 compresiones hasta que el paciente termine de expulsar el objeto, en este caso, o el cuerpo extraño. Ahora, eso en pacientes pediátricos y en pacientes adultos. ¿Hubo algún cambio en cuanto a la maniobra o lo que significa el OVACE en pacientes lactantes o en neonatos? Ya verdaderamente no. Se sigue utilizando la misma maniobra, que es direccionando la cara del niño hacia abajo para que
al momento de que nosotros utilicemos los 3 o 5 golpes interescapulares también en la espaldita del niño, se produzca la salida del objeto o del cuerpo extraño por gravedad, ¿no? Entonces siempre inclinarlo hacia abajo, la cabecita del niño, sosteniéndolo sobre el brazo y haciendo 5 golpes en la espaldita interescapulares para ayudarle a desobstruir. En este caso se intercalan, ¿no? 5 golpes en la espalda, no salió el objeto, pues hago 5 compresiones torácicas, en este caso del RCP, y vuelvo con lo mismo. 5 golpes intercapulares, no sale el objeto, 5 compresiones en el pechito del niño y lo vuelco nuevamente, 5 golpes, 5 compresiones, 5 golpes, 5 compresiones, hasta ver que en este caso el cuerpo o el cuerpo extraño o el objeto salga expulsado por el niño o que llegue la asistencia médica como tal, ¿no? O la asistencia de emergencia como tal. Entonces, a nivel de los lactantes o a nivel de los neonatos no hubo ningún cambio significativo en esta parte, ya, pero sí a nivel de los adultos, que ya ahora se intercala entre los golpes interescapulares y las compresiones abdominales como tal. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a lo que es la actualización en cuanto al contenido de lo que es la cardioversión o la utilización de los dispositivos eléctricos o dispositivos DEA. Para aquellas personas que no saben, que quizás están en los primeros años de medicina y también se apuntaron al curso o están en segundo o tercer año, que probablemente no hayan visto algunos términos, la cardioversión es un procedimiento médico, ¿ok? En la cual se aplican pequeños choques, ¿no? Pequeños choques eléctricos, que lo que hace es intentar regularizar el ritmo cardíaco, ¿no? No, recordemos que la cardioversión se utiliza en procedimientos donde hay bradiarritmias y donde hay arritmia y el ritmo del corazón está alterado. Entonces la cardioversión, que son estos pequeños choques eléctricos de manera controlada, ¿ya? Se utilizan justamente para restablecer un ritmo cardíaco o un pulso eléctrico, en este caso, normal, ¿ya? Entonces eso sería la cardioversión. Entonces, en esta nueva actualización de lo que nos habla es de que la cardioversión sincronizada, en este caso pacientes con taquicardia, los pacientes con taquicardia ventricular con complejo hemodinámicamente estable, con complejo ancho hemodinámicamente estable, se puede utilizar las maniobras vagales, en este caso la maniobra de Valsalva, la maniobra de inmersión o la maniobra del reflejo carotidio, en este caso, ¿no? Colocando los dedos sobre el seno carotidio. Se puede plantear la utilización de las maniobras vagales en este tipo de pacientes. ¿A qué hace referencia esto? Recordemos, para los que sí tienen formación, que ya son médicos o que ya tienen entendimiento de este tipo de cursos, del BLS, la CLS como tal, ¿no? Y el soporte vital avanzado como tal, recordemos de que la cardioversión, en este caso sincronizada, estaba, perdón, las maniobras vagales estaban solo indicadas en el caso de los pacientes con taquicardia supraventricular, en este caso con el complejo angosto, ¿no? En el complejo angosto, donde podríamos ver un IRL irregular como tal, ¿no? Ahora, las maniobras vagales, ¿no? También están indicadas, y el tratamiento farmacológico como tal, el uso de la adenosina, por ejemplo, también están indicadas en los pacientes con taquicardias ventriculares, con complejo ancho y que están hemodinámicamente estables. ¿Ok? Vuelvo y les digo, las maniobras vagales, como la maniobra de Valsalva, las maniobras de la presión sobre el seno carotidio y las maniobras de inmersión, que son las maniobras vagales más utilizadas, eran maniobras utilizadas en pacientes con taquicardias supraventriculares, ¿no? En este caso con el complejo angosto. Ahora, ya se ha visto a través de esta nueva actualización que también pueden ser utilizadas en el caso de los pacientes con taquicardias ventriculares con complejo ancho y que están hemodinámicamente estables. Para dejarlo claro. Bueno, otra actualización que vemos, ya, otra actualización que vemos es que en bradicardia, en este caso en los pacientes hemodinámicamente inestables, persistentes y refractarias al tratamiento médico como tal, ya, es razonable y ya está indicado como método de primera elección
la estimulación cardíaca transvenosa. Esto quiere decir que lo que nosotros conocíamos anteriormente como el marcapaso a través de la vía transcutánea, ¿ya?, se ha visto un poco relegada en cuanto a la funcionalidad. Entonces ahora lo que nos trae es de que en este tipo de bradicardias hemodinámicamente inestables, las que son refractarias y que no responden a tratamiento, se utilice la utilización, perdón, para la redundancia, se haga la utilización de los marcapasos transvenosos o la utilización de la estimulación cardíaca transvenosa para aumentar la frecuencia cardíaca en este caso, porque estamos hablando de pacientes con bradicardias hemodinámicamente inestables, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, en el caso de este tipo de pacientes, con este tipo de bradicardia, ahora se recomienda más el uso de marcapaso por vía transvenosa que el marcapaso que teníamos de manera convencional, que era el marcapaso transcutáneo, ¿no? Algo importante para mencionar aquí es de que este tipo de técnicas, la utilización del marcapaso o la utilización de la estimulación cardíaca transvenosa, es dada o tiene que ser dada por un personal experto, ¿ya? Generalmente cirujanos cardiovasculares o expertos en hemodinamia, ¿no? Entonces, este tipo de procedimientos tiene que ser dado por personal experto. Bueno, aquí tenemos la actualización de lo que... A ver, vamos a ver. Bueno, esta es la actualización de lo que hacía mención hace un momento, que es la actualización post-paro, ¿no? Que a diferencia de las guías anteriores, en la actualización del eslabón post-paro, quiere decir posterior al paro, donde el paciente ya se está recuperando, una de las actualizaciones, en este caso más importantes, para resumirlo, es la utilización del body tag, o la famosa tomografía de cráneo, de tórax, de abdomen, o abdominopélvica en este caso, o sea, que llega hasta la pelvis, para poder evaluar y poder buscar algunas otras causas o comorbilidades en este paciente, ¿no? Como neumotórax de tensión, hemotórax, algún tipo de aumento de la presión intraabdominal, hemorragia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, dentro de la actualización están todos los pasos comunes, la estabilización del ABC, el control de la presión arterial media, una oxigenación correcta, un paciente normocámnico, etcétera, etcétera. Y lo que se agrega, en este caso, va a ser la utilización del body tag, como les llaman en algunos países, que es una tomografía completa, ¿no? Donde hacemos tomografía de cráneo, tomografía de tórax, tomografía de abdomen y tomografía de pelvis, ¿ya? Y también otro estudio que se agrega dentro de los cuidados post-paro es la utilización de métodos ecográficos, el famoso POCUS, ¿no? Que es la ecografía a la cabecera del paciente, que esto ya lo hemos visto en algunos cursos anteriores en los que seguro alguno de aquí ha participado, o quizás no, seguramente debemos a tener una actualización importante respecto al uso del POCUS también, pero para los que no saben, el POCUS es una técnica en la cual se basa la utilización de la ecografía a la cabecera del paciente, ¿ya? Entonces, sería estos dos tipos de diagnóstico o elementos que se agregan a lo que es los cuidados post-paro, que sería el body tag. Vuelvo y les digo, el body tag es la tomografía que va desde el cráneo, tórax y la ecografía abdominopélvica, ¿no? Y la utilización del POCUS, que sería la ecografía a la cabeza o a la cabecera del paciente. Esa sería la actualización en cuanto al cuidado post-paro, o sea, los cuidados que se tienen que hacer cuando el paciente ya se está recuperando del paro como tal. Y que es importante siempre mencionar este tipo de actualizaciones porque este tipo de estudios pueden llevar, ¿no?, a averiguar o a diagnosticar algunas enfermedades o patologías o traumas preexistentes que hayan conllevado al paro cardiorrespiratorio a este paciente como tal, ¿no? Entonces, importantísimo mencionar eso. Ahora, vámonos, en este tema voy a ser un poco más breve, voy a ser un poco más corto, ya que el soporte vital neonatal sería lo ideal de que sea dado por un pediatra o por una persona experta. En este sentido, yo soy médico de emergencia, también nosotros lo vemos, por supuesto, pero vamos a tocar algunas de las cuestiones o de las actualizaciones importantes, en este caso, el soporte vital neonatal, para que ustedes también tengan la noción de qué es lo que ha cambiado en este tipo de pacientes. En cuanto
a los eslabones o a la cadena de supervivencia se mantiene ciertamente parecida a la que teníamos en el 2020, ¿ya? Teniendo que el primer eslabón en este caso serían todas las situaciones preventivas. ¿A qué se refiere con esto? El cuidado, ¿ya? El cuidado en este caso, o la cadena de supervivencia para evitar el paro cardiorrespiratorio en los pacientes neonatales, empieza desde el momento posparto, ya quiere decir desde el momento en que nace el niño, hasta el momento postnatal, ¿no? O sea, después del nacimiento, los cuidados empiezan en las salas de neonatología, ¿no? Con los cuidados respectivos, dándole los cuidados necesarios neonatales, los cuidados neonatales necesarios al recién nacido, y posteriormente los cuidados postnatales o postneonatales, ¿no? Que van a ser aquellos cuidados que van a permitir y van a prevenir que el niño vaya a tener tendencia a hacer algún tipo de paro cardíaco, paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ya sabemos que en los neonatos, en los lactantes, como en los pacientes pediátricos de 1 a 5 años aproximadamente, la causa principal de los paros cardiorrespiratorios en este orden generalmente es el paro respiratorio como tal, ¿no? Entonces, por eso es que en este tipo de pacientes se prefiere siempre que las compresiones vayan acompañadas de ventilaciones o de un acto ventilatorio o de un soporte ventilatorio de calidad, ¿ya? Entonces, en estos pacientes siempre se inicia los cuidados preventivos desde el momento posparto, en el momento que nace el niño, hasta los cuidados postneonatales, ¿no? O postnatales como tal. ¿Qué actualizaciones importantes tenemos nosotros en cuanto al soporte vital neonatal? ¿Ya? Bueno, aquí lo primero es que, bueno, los componentes de alta calidad en cuanto al LSP van a hacer mucho énfasis en disminuir las interrupciones, no solo en el algoritmo de los pacientes neonatales o en el algoritmo del LSP neonatal, sino también en el algoritmo de los pacientes adultos. En todo tipo de algoritmo, llámese adulto, pediátrico, neonatal, siempre hay que disminuir las interrupciones que hay ya en cuanto al LSP de la alta calidad que vamos a prestar. ¿Ok? Y la actualización más importante que tenemos nosotros en cuanto al soporte vital neonatal va a ser que la utilización de los 2 pulgares, las que hacíamos, poníamos en este caso el dedo del medio y el índice como tal, lo poníamos sobre el pechito del niño y hacíamos compresiones, se ha dejado de utilizar y evidentemente de acuerdo a la actualización ya no es recomendado el uso de los 2 dedos, el dedo del medio y el dedo índice, para la compresión en los pacientes neonatales. Volvemos a hablar. En los pacientes neonatales ya no está recomendada la utilización de los 2 dedos, como vuelvo y les digo, el dedo del medio y el índice, que eran los que se utilizaba para hacer las compresiones en los niños, mientras la otra mano podía sostener al niño de manera firme en el caso de que no haya algún lugar para donde asentar al niño como tal, o para evitar los famosos latigazos de la cabeza, ¿no? Y ahora lo que se prefiere es la utilización de los 2 pulgares, siempre y cuando las manos, los dedos que quedan libres, estén bordeando el tórax, ya la zona torácica del niño, o puede ser también la zona de los hombros. Y en el caso, verdaderamente, en el caso de que por una cuestión anatómica, por una cuestión de que el niño es muy grande o de que la mano es muy pequeña, se aconseja el uso del talón de una sola mano, al igual que se practicaría en los pacientes pediátricos, ¿no? En los pacientes mayores de 1 año. Pero en la mayoría de los casos que nosotros tengamos la oportunidad de colocar los 2 dedos pulgares de ambas manos en este caso, y los dedos que quedan restantes o que quedan flotando alrededor del torso del niño, pues esta sería la técnica correcta a utilizar en los pacientes lactantes, ¿no? En los pacientes neonatales, o los neonatos, perdón. Y la utilización de los otros 2 dedos, en el caso de los dedos índice y el dedo del medio, ya no se permite y ya no se recomienda. ¿Por qué? Porque no se alcanzaba una profundidad correcta y no se alcanzaba una presión
de perfusión coronaria correcta. ¿Ok? Entonces la técnica de los dos dedos ya no cuenta con aval debido a que no llegaba a la profundidad correcta y tampoco hacía de que el paciente tenga una presión coronaria como tal, una presión de perfusión coronaria correcta como tal. Entonces, estas serían las actualizaciones en cuanto al soporte vital neonatal, que son de vital importancia, ¿no? Porque en cuanto a lo base o la obstrucción de la vía aérea, no tenemos cambio a nivel neonatal o a nivel de los lactantes, en diferencia con los pediátricos o adultos, pero a nivel del LSP, como tal, en los pacientes lactantes, sí vemos este cambio, los dos dedos, índice y medio, ya no se utilizan y lo ideal es utilizar los dos dedos pulgares y rodear el torso o el dorso, como quieran llamar, el torso en este caso, del tórax del paciente con los dedos o el resto de la mano que queda flotando. ¿Ok? Entonces, eso queda como la actualización más importante en cuanto al soporte vital básico y avanzado en los pacientes neonatales. ¿Ok? Entonces, estas serían las actualizaciones que encontramos en lo que es el BLS y vimos algunas cuestiones del soporte vital avanzado, ¿no? Algunas cuestiones del ACLS también, para que ustedes lo tomen en cuenta. Quise hacer lo más resumido posible para que la clase no se vuelva del todo tediosa, del todo aburrida, y especifiqué los puntos más importantes a tomar en cuenta para que ustedes también puedan tener una actualización en condiciones y para que no tengan la necesidad de poder leerse toda la guía o de poder leerse todo el paper para que ustedes tengan o para que ustedes estén actualizados, ¿ya? Entonces, eso fue la clase del día de hoy, el soporte vital básico. En este caso nos dedicamos principalmente a lo que era la actualización, porque si volvíamos a dar un curso de soporte vital básico con las indicaciones antiguas, pues terminábamos quedándonos en el tiempo y quedándonos rezagados en cuanto a los conocimientos y a las nuevas actualizaciones que se plantean. Perfecto. Entonces, esas van a ser las recomendaciones y las actualizaciones del BLS como tal. Bueno, si hay alguna persona que tenga alguna pregunta sobre el tema que hemos visto, si hay alguien que tenga alguna pregunta que le haya quedado la duda o respecto a alguna cuestión relacionada al soporte vital básico o a la guía de la AJA del 2020 en relación. Perdónenme, hay una pregunta. No sé si pudieran, por favor, prender su micrófono, si es que se los permite la sala para poder hacerme la pregunta y así poder entenderle mejor lo que plantean, por favor. ¿Hay alguien que tuviera alguna pregunta? ¿Alguien que quisiera sacar alguna duda respecto al tema? Evidentemente les voy a hacer llegar el paper con la institución y las diapositivas también para que lo tengan. Voy a hacer llegar el paper oficial de las actualizaciones destacadas en cuanto a la AJA 2025 para que ustedes también puedan tomar en cuenta alguna que otra cosita más que dice el paper, pero yo quise traerle un resumen bastante, para la redundancia, resumido, ¿ya? Para que no tengan la necesidad de ir a leer todo el paper y complicarse la vida en cuáles eran los aspectos destacados, ¿no? Dana dice por ahí, ¿hay alguna pregunta que tenga Dana para hacer? Puede activar su micrófono y hacer la pregunta sin ningún problema.
la persona que quiera preguntar puede hacerlo, no hay ningún problema, pueden prender su micrófono y hacerlo, a no ser de que no tengan activados los micrófonos. No sé si está por ahí licenciada para que me pueda ayudar con... Sí, doctor. Bueno, tenemos al participante Juan Manuel Mamani, quien ha levantado lo que es la mano. Quizá ya puede proceder a hacer su consulta con el docente. Doctor, muy buenas noches. Me atrasé un poco en el curso. Quisiera saber si es que hay alguna actualización en cuanto a realizar RSP en una persona adulta. Ya. Perfecto, Juan Manuel. La actualización en cuanto al RSP de una persona adulta genera parte más en este 2025, en la AJA del 2025, para los proveedores legos, que son los proveedores no expertos, la cual nos indica una cuestión importante. Para los proveedores legos no se necesita la toma de pulso, o sea, no se necesita la verificación del pulso para el inicio de las compresiones o el inicio de las ventilaciones en el caso de que lo necesite, ¿ya? Y en el caso de los proveedores expertos, nos señalan dos cuestiones importantes. Lo primero es realizar el RSP siempre en la zona, o sea, en la escena donde haya transcurrido, donde se haya suscitado el hecho. Lo segundo es minimizar el tiempo de interrupciones, ¿no? O sea, el tiempo en el que uno para verificar si el paciente tiene signos vitales, para ver si el paciente tiene lo que es la recuperación de la circulación de manera espontánea, ¿no? Entonces, no haces énfasis en eso. Y otra de las cuestiones importantes en las cuales hace énfasis es de que no existe una mayor tasa en cuanto a la probabilidad de supervivencia entre las personas que hacen solo compresiones con la mano y las personas que practican el RSP convencional, que sería con el algoritmo, ¿no? En las 30 compresiones con las 2 ventilaciones. Lo que nos dice, o lo que nos aconseja, es de que el algoritmo se siga manteniendo, se siga utilizando 30 compresiones y 2 ventilaciones, y que en la mayoría de los casos, para el personal experto, o sea, para el personal médico que puede dar RCP de alta calidad, no se prefiera lo que son solo compresiones, ¿no? Porque ya se ha visto de que en la mayoría de los cursos de primeros auxilios de BLS se recomiendan el uso de solo compresiones, o sea, RCP solo con las manos. Quiere decir esto de que se hagan más de 100, 120 compresiones por minuto sin detenerse a hacer las ventilaciones. Para el personal experto, o sea, para el personal médico como tal, se ha visto de que bajo la evidencia médica no hay ninguna evidencia, ningún metaanálisis que diga de que solo hacer compresiones sea mejor que hacer el algoritmo tradicional, que en este caso son las 30 compresiones y las 2 ventilaciones, ¿no? Para el personal lego, para el personal no experto, sí está recomendada la utilización de solo el RCP con las manos en el caso de los pacientes adultos, y en el caso de los pacientes pediátricos, utilizar el RCP convencionales con la utilización de las ventilaciones también de manera convencional. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Habrá algún otro participante que desee hacer una consulta referente al curso? Por favor, active su micrófono. Buenas noches, doctor, ¿cómo están? Una consulta. Usted dijo que ya los RCP en los bebés ya no se utiliza, o decía ahí que con con los pulgares. En este Perfecto. caso, ¿cómo sería entonces? Ya, perfecto. Ahora, deben un momento. Ahora sí. Okay. Voy a tratar de acomodar de mejor manera, a ver mi cámara. A ver si. Ok. Ahora, anteriormente las guías nos recomendaban, o las guías nos decían de que el RCP en los pacientes neonatales se podía hacer con el dedo del medio y el dedo índice, yendo hacia la parte del pechito, ¿no? Igual donde nos indica, trazando una línea media entre lo que se conoce como tetillas o areolas, como le quieran llamar, ¿ya? Y poníamos los dos dedos y empezábamos a practicar el RCP en los pacientes neonatales o los pacientes lactantes, son pacientes menores de 1 año, ¿no? Esa era la técnica que se utilizaba en los pacientes
neonatales o el soporte vital en los pacientes neonatales. Ahora, lo que dice la nueva actualización es de que esta técnica con 2 dedos, yo lo puedo tener al niño aquí, colocado aquí, ¿no? Sobre la mesa. Entonces, esta técnica de utilizar los 2 dedos, ya utilizar los 2 dedos así sobre el pecho, el tórax del niño, ya no se recomienda. Ya, ahora la que se recomienda es la utilización de los 2 pulgares, ya en el centro del pechito o en el centro del tórax, y lo que queda libre, que serían los bordes de mi mano, van alrededor del tórax, ¿no? Entonces, estos 2 dedos serían con los que yo haría la compresión y la restante de mi mano envuelve el tórax, ¿ya? Del niño, en este caso del paciente neonatal. Eso es lo que nos recomienda la actualización de la guía, que esta técnica de la utilización de los 2 pulgares, para que sean los 2 pulgares lo que hacen la compresión, es mucho más eficaz y alcanza la profundidad requerida y alcanza también una presión de perfusión coronaria adecuada para que el niño pueda tener en este caso lo que se busca, ¿no? Que es una presión de perfusión coronaria y seguir manteniendo los tejidos adyacentes perfundidos de manera correcta, ¿no? Entonces, lo que cambió fue que esta técnica, que se solía utilizar mucho, que era con estos 2 dedos, ya no se utiliza y ya no se recomienda, y solo se recomienda la utilización del RCP neonatal con los dedos pulgares de ambas manos. Está bien, doctor, muchas gracias. Bueno, queridos participantes, no sé si tendrán alguna otra duda o consulta. El docente está a la espera. Podrían activar su micrófono y realizarla en este instante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, doctor, una preguntita. Si en este caso me encuentro solo con la víctima y no llega mi apoyo, ¿por cuánto tiempo le puedo dar las comprensiones de 120 por 2 ventilaciones? De 120 comprensiones. ¿Cuánto Perfecto. tiempo le puedo dar? Perfecto. En el caso de que usted esté solo, ya lo ideal es de que el RCP, en este caso, dado ya sea por el algoritmo 32, o en el caso de que usted esté solo como tal, se prefiere en la mayoría de los casos cuando hay un solo proveedor no experto, que solo sean compresiones con la mano, ¿no? O sea, solo compresiones y no así la utilización de las compresiones y las ventilaciones. Ahora, si usted es un proveedor experto, o sea, personal de salud, sí puede utilizar el algoritmo aproximadamente por 3 periodos. En este caso, los periodos van de 2 minutos, ¿ya? Sería en este caso por 6 minutos. Y si el paciente no tiene en este tiempo de 6 minutos, donde se han establecido 3 periodos, no hay la recuperación de la circulación espontánea de manera por tiempo recorrido, o por un tiempo recorrido, se puede suspender lo que es la reanimación, ¿no? En el caso de que usted esté solo y el personal de emergencia no llegue en este tiempo, ¿no? Se pueden hacer 3 periodos, en este caso cada periodo que dura 2 minutos, ¿no? Y si no hay retorno de la circulación espontánea, se puede suspender lo que es la reanimación. Sí, doctor, yo le hago esa pregunta porque en otras capacitaciones que hemos tenido, nos dijeron que se suspende porque a lo largo puedes hacer una lesión cerebral de arterias, ¿no? Entonces, a eso va mi pregunta con usted también. Entonces, me está dando una buena respuesta y le agradezco bastante, doctor. Muy bien, gracias. Perfecto. Ahora, de acuerdo a lo que usted menciona de la lesión cerebral, ¿no? Arterial en el polígono de Willis, etcétera, no hay evidencia actualmente respecto a los nuevos papers que salieron y a los metaanálisis que respalde lo que se hablaba anteriormente, ¿no? Entonces, por eso lo que se aconseja es que la suspensión del RCP o de la reanimación o del soporte vital básico dado por un solo proveedor sea después de 3 periodos, quiere decir 6 minutos o dado
3 periodos de 2 minutos, ¿no? Que harían los 6 minutos como tal, en el caso de ser un proveedor que esté solo y que el servicio de emergencia no se haya presentado todavía. En ese periodo de tiempo no haya aparecido un desfibrilador, un dispositivo DEA, o no haya aparecido algún personal médico que tenga algún dispositivo más avanzado, ¿no? O que haya contado con en este caso, una bolsa válvula máscara, ¿no? Que sería un dispositivo AMBU para mejorar el uso de las ventilaciones. Entonces, en ese tiempo de periodo, de 3 periodos o 6 minutos, si no hay respuesta del personal de emergencia o de los servicios de ambulancia, se puede suspender el RCP o la reanimación como tal. Sí, doctor, porque en cuestión de la ventilación también nos dicen que, que no le debemos hacer la respiración boca a boca, solamente darle la comprensión. A ver, Claro, dime usted. en el caso, esto va más en el caso de los, como les digo, existen lo que son los proveedores legos, que vendrían a ser las personas que no son médicos, o sea, no son formados en salud, pero que han recibido capacitaciones de soporte vital básico o de primeros auxilios. En este caso, se prefiere solo compresiones con las manos en pacientes adultos, ¿ya? Ahora, si fuesen personal médico, personal paramédico entrenado o personal, los que se conocen como TEM, ¿no? Que son los técnicos en emergencias médicas, sí se puede hacer la utilización del algoritmo completo, que sería 30 compresiones y 2 ventilaciones. Ahora, se hace esa diferenciación por el hecho de la técnica, ¿no? El personal médico está mucho mayor entrenado para poder dar las compresiones y las ventilaciones en condiciones, y no así el proveedor lego, que sería el proveedor no experto, que no está del todo capacitado para poder dar ventilaciones en condiciones y en algunos de los casos tampoco dar las compresiones con una técnica adecuada o con una capacidad alta para que las compresiones sean las ideales, ¿no? Claro. Ya, doctor, muchísimas gracias. Las gracias a usted, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. ¿Habrá algún otro participante que todavía tenga alguna duda o consulta? Doctor, buenas noches, una pregunta más. Respecto a la adrenalina, siempre tengo esa duda, ¿no? Que se la administra al paciente, pero no sé si en el primer minuto, en el tercero o quinto. ¿Será que me puede explicar un poquito más de eso? Ya, respecto a la adrenalina, que ya sería el manejo avanzado del soporte vital avanzado, la adrenalina se coloca después del tercer minuto cuando se ha hecho una reevaluación y se coloca a razón de 2 miligramos, ¿no? Dependiendo si el paciente responde o no, y posteriormente a 30 segundos de que se ha colocado la administración de la adrenalina y el paciente no responde, posterior a las compresiones, se vuelve a colocar una nueva dosis de 2 miligramos en este caso, ¿no? Ahora, para agregar al uso de la adrenalina, una cuestión que se actualizó ya es el uso de la naloxona como tal, ¿no? Seguramente para los que son médicos, para los que son estudiantes de medicina lo sabrán, ya el uso de la naloxona, sobre todo en aquellos pacientes que se sospecha de intoxicación por opioides, ¿no? O por opiáceos, en este caso, que generalmente esta actualización se basa más en lo que son los criterios en Estados Unidos, ¿no? O sea, se tiene entendido de que en Estados Unidos existe la fiebre por este tipo de opioides como el fentanilo y algunos otros tipos de fármacos que son de utilización para una gran cantidad de la población de manera contrabando, ¿no? De manera ilegal. Ya entonces el uso de la naloxona está también permitido en este nuevo paper para el personal lego, ¿ya? O sea, sí se autoriza que dentro del curso del BLS o de los cursos de soporte vital básico se enseñe al personal lego, o sea, al personal no experto, a la utilización de la naloxona intranasal a razón de 2 miligramos, en el caso de que sea intranasal, y a razón de 0.4 o de 0.4 miligramos en el caso de que se utilice por vía intramuscular, ¿no? Entonces, el uso de la naloxona para personal lego ya está indicado, o sea, ya se recomienda que se enseñe el uso de la naloxona intranasal, sobre todo, a razón de 2 miligramos,
en los proveedores legos, ¿no? Entonces, el tema de la adrenalina es un tema que es un poquito más complicado. Yo les voy a dejar el paper para que lo puedan tener, pero sí, la adrenalina se utiliza a partir del tercer minuto posterior a haber hecho la reevaluación, ¿no? Si el paciente era candidato a los que se consideran pacientes con ritmos fibrilables y ritmos no desfibrilables, ¿no? Dependiendo de eso ya se basará qué tipo de mecanismos se utilizará en los pacientes, si se va a hacer la utilización de la adrenalina o si te hará la utilización de la descarga, en este caso por dispositivos DEA, que de hecho se agregó también un punto nuevo en el caso del flúter auricular y en los pacientes con fibrilación auricular, que ya se sabe que no se tiene que iniciar con dosis bajas en cuanto a la potencia de los dispositivos bifásicos, sino que se tiene que iniciar directo en 200 o más joules y ir subiendo de acuerdo a cómo va respondiendo el paciente. Ya no se utiliza más los 120, posteriormente la segunda descarga 160, la tercera descarga 180 y subiendo, sino que en el flúter auricular y en la fibrilación auricular ya se sabe que las descargas en cuanto a volúmenes más altos, 200 o más joules, tienen mayor eficacia en este tipo de pacientes que van a presentar este tipo de patología o de condiciones en el momento, ¿no? Doctor, y respecto a la adrenalina en la jeringa, cuando la administramos al paciente, ¿es purito o podemos mezclar con solución fisiológica? Bueno, la adrenalina se tiene, a ver, hay varias presentaciones, ¿no? Pero en el caso de extrahospitalarios, generalmente se administran ampollas que vienen ya diluidas en la cantidad correcta, o sea, dadas uno por uno, entonces pues se pueden administrar de manera directa, no hace falta la dilución. Ahora, ¿se utilizaría la dilución en alguno de los tipos de presentaciones? La respuesta es sí y no, ¿no? Sí, porque sí se puede hacer, y no, porque puede retrasar, en este caso, el tiempo de colocación del medicamento y el tiempo en el cual el paciente necesita del medicamento como tal, ¿no? Pero la mayoría de las presentaciones ampulares de la adrenalina ya vienen diluidas a razón de 1:1, entonces no hace falta la utilización de otro método de dilución o de otro método para como vehículo como tal a la hora de colocar adrenalina, ¿no? Licenciada, Bueno, me parece que este, ya no hay una pregunta. bueno, sí, querido docente. Bueno, agradecemos al doctor Pablo César Parada Cabrera por compartir su experiencia y conocimientos, y también agradecemos a cada uno de ustedes por participar del curso. Bueno, les recordamos a cada uno de ustedes que estamos vigentes con la promoción institucional. Asimismo, si desean optar por el certificado de participación del curso del día de hoy, para Perú tiene el costo de 25 soles y para Bolivia tiene el costo de 100 bolivianos. Bueno, doctor, darle el cordial agradecimiento por la clase del día de hoy. Así, aquellos participantes que desean obtener la promoción, tienen el link de la asesora en los comentarios, asimismo como solicitar su certificado de participación conjuntamente con el material de estudio. Bueno, queridos participantes, esperando que este curso haya sido de su agrado, damos por concluido este gran tema de soporte vital básico y reanimación cardiopulmonar. Invitarlos también así a participar en nuestro próximo curso, igual de manejo de urgencias y emergencias médicas. Pueden comunicarse con el link de la asesora que se encuentra aquí en los comentarios. Bueno, deseándoles una buena noche. Para todos los participantes, damos concluido por el curso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y buenas noches para todos.